Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: ¿hay un cuerpo espiritual formado dentro del hombre? Antes de explicar esto con la verdad de la Escritura, vamos a redaguir la falsa doctrina que enseñan los llamados testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque estos son carnales y no espirituales, y niegan que el espíritu hay en el hombre o cuerpo, y que hay un ser espiritual formado por Jehová dentro del hombre o cuerpo que Jesucristo formó del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Antes de redaguir con la palabra de Dios esta falsa doctrina de estos falsos cristos, para que el Señor Jehová sea justificado en su dicho, recordemos lo que el Hijo de Dios nos dice para tener por norma de nuestro dicho: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Qué significa esto? Que los de Él, los que creen en Él, como dice la Escritura, recibirán el Espíritu Santo de Jehová. San Juan 7:38-39 y 1 Pedro 4:11. Hay en el hombre o cuerpo humano un ser espiritual formado por el Señor Jehová. Carlos Taze Russell afirma que no y enseña: así aprendemos que el hombre es una combinación de dos cosas, a saber, el polvo de la tierra y el aliento de vida. La enseñanza religiosa acerca de que el hombre tiene un alma inmortal no tiene apoyo bíblico, y lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 66. Y vuelve a decir: los científicos y cirujanos han dedicado mucho tiempo y empeño en el esfuerzo por contestar esas preguntas satisfactoriamente. Y los científicos y cirujanos han llegado a la conclusión de que el hombre es sencillamente el orden más elevado de la vida animal. No pueden hallar evidencia alguna que indique que el hombre tenga un alma, refiriéndose hacia el espíritu inmortal. Lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 64. Esto que ellos dan como prueba, el testimonio de la ciencia del mundo en cosas espirituales, prueba que son carnales y no espirituales, que le creen al mundo y no al Señor Jehová. Por lo tanto, no hacen caso de sus enseñanzas y mandamientos. El Señor nos dice por el apóstol Pablo: mirad que ninguno os enseñe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme
a los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. O Timoteo, que dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, fueron descaminados de la fe. 1 Timoteo 6:20-21. Se manda no dejarnos engañar por científicos, y los testigos, en particular Russell, profesaba su fe en los científicos del mundo, y se cumplió lo que Dios manifiesta: fue descaminado de la verdad de Jehová. Y es así que Russell manifiesta su falla de espiritualidad al poner como testigos a los científicos del mundo y no a Jehová, y se cumplió en él lo dicho por Cristo, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. San Mateo 12:34. Entonces, en esta persona estaba el espíritu del mundo, no el espíritu de Cristo. Por lo tanto, no era del Señor Jesucristo, no era su siervo. San Pablo lo dice: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Es así que Taze Russell no entendió que la ciencia del mundo es locura para Dios. 1 Corintios 1:19-21. Y la locura de esta persona queda de manifiesto al manifestar que los científicos y cirujanos no han podido descubrir el espíritu o alma en el cuerpo humano. Un espíritu se puede ver o palpar. Es una insensatez. La Escritura manifestará la insensatez de este hombre y de la ciencia y de los que le siguen. Hay dentro del cuerpo humano un ser espiritual formado por Jehová dentro del hombre, el cual es el cuerpo. Sí, se dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Job 32:8. El hombre es el cuerpo que Dios formó del polvo. Este espíritu, el Señor Jehová lo formó dentro del cuerpo del hombre. Se dice por el profeta Zacarías: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y formó el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías 12:1. La palabra forma significa la figura externa de las cosas, el parecer de ellas. Por ejemplo, la forma de un pez, la forma de un ave, la forma de un hombre, etcétera, etcétera. Jehová formó el espíritu del hombre
dentro de él, en el interior del hombre. Le dio forma y figura y parecer al espíritu, así como el Señor Jehová formó al hombre, el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y la figura, el parecer del hombre es singular, única de las formas de los demás seres terrestres. Génesis 2:7. El espíritu que hay en el hombre no es aliento o aire. Este elemento no tiene figura o parecer. Así mucho yerra Russell al afirmar que el espíritu que hay en el hombre es sólo el aliento o aire que Dios sopló en la nariz del hombre, negando que dentro del cuerpo del hombre terreno hay un ser vivo que el Señor Jehová le llama espíritu, alma, porque le da vida al cuerpo. Santiago 2:26. El espíritu que hay en toda carne o cuerpo carnal humano es un ser vivo, y lo prueba el siguiente testimonio. Moisés y Aarón clamaron a Jehová diciendo: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Números 16:22 y 27:16. El Señor Jehová es Dios del espíritu que hay en todo cuerpo humano. Lo dice Moisés. Si el Señor Jehová es Dios de todo espíritu que hay dentro del cuerpo humano, cuando este espíritu esté en santidad, se entiende, es porque este espíritu tiene vida y es un ser vivo. Su Hijo Jesús enseña: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. San Mateo 22:22. Y se dice Dios, Dios de los espíritus de toda carne. El espíritu del hombre es un ser inteligente, entendido. El apóstol Pablo nos dice: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Refiriéndose al cuerpo, sino el espíritu del hombre que está en él. 1 Corintios 2:11. El espíritu que Dios formó dentro del cuerpo se entiende que conoce lo que hay en el cuerpo del hombre. Por si Satanás quiere torcer este testimonio, aclaro que el apóstol dice el espíritu del hombre que está en él. Este espíritu no es la virtud de Jehová ni Cristo Jesús, pues Cristo no es nuestra propiedad. Nosotros somos propiedad de Cristo. Se dice: todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3:22, 23. Y la virtud, el Espíritu Santo, con que somos ungidos, es de Dios. No es nuestra, no es del hombre. Se dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8:9. Otro testimonio que el espíritu del hombre es un ser consciente y entendido
lo prueba una vez más este testimonio de San Pablo, porque el mismo Espíritu, Cristo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Si el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nuestro espíritu, como lo dice San Pablo, tiene la inteligencia para recibir y entender el testimonio que se le da. Porque es un ser vivo, consciente e inteligente. Son dos hombres, el cuerpo y el espíritu. Si el Señor Jehová formó el espíritu dentro del hombre terreno, cuerpo carnal, como se dice por el profeta Zacarías, en Zacarías 12:1, son dos, el exterior y el interior. El espíritu, así lo enseña San Pablo. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, refiriéndose al cuerpo, se va desgastando, envejeciendo, el interior empero se renueva de día en día. ¿A qué se refiere esto? Al espíritu que está en el interior del cuerpo. Efesios 3:16 y 2 Corintios 4:16. San Pablo nos dice: porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. Romanos 7:22. Notemos que lo dicho por los profetas está en perfecta concordancia con lo enseñado por los apóstoles. Según San Pablo nos dice que el espíritu se goza obedeciendo lo que Dios manda, pues el espíritu es lo que está en el interior del cuerpo. Si el espíritu se goza en la ley de Dios, esto prueba una vez más que el espíritu, ese hombre interior, es un ser vivo e inteligente. Por esto, Jehová es Dios de los espíritus de toda carne, de todo cuerpo carnal. Número 16:22. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Y el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre. 1 Corintios 2:11. Si Dios formó el espíritu dentro del cuerpo, como lo dice el profeta Zacarías, el cuerpo es la habitación del espíritu, o con lo que el Señor Jehová ha vestido al espíritu o lo ha cubierto, y esto concuerda con lo que está escrito en Job. O me fundiste como leche y como un queso me cuajaste. Vestímeme de piel y carne y cubrísteme de huesos y nervios. Job 10:11. ¿A quién vistió el Señor Jehová de piel y carne?
¿A quién cubrió de huesos y nervios? Al espíritu. Es lo que el Señor Jehová formó dentro del hombre o cuerpo carnal. Génesis 2:7. Al ser formado el espíritu dentro del hombre o cuerpo, el Señor lo vistió de piel y carne y lo cubrió de huesos y nervios. Job 10:11. Se dice en Job: he aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de lodo, cuyo fundamento está en el polvo. Job 4:18-19. ¿Quién habita en casa de lodo? El espíritu habita en un cuerpo de lodo. Se dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Así pues, el cuerpo u hombre es de lodo. Si el espíritu está dentro de él, habita en una casa de lodo. Y esto mismo enseña el apóstol Pablo, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La enseñanza es explícita y clara de entender para los que creen que dentro del cuerpo habita el espíritu, y se entiende que sabemos que si el cuerpo terreno donde habitamos muere y se deshace, se vuelve polvo, tenemos de Dios un edificio. ¿Cuál es? Es el cuerpo espiritual, eterno, en el que habitaremos eternamente en el reino de los cielos, porque esto es lo que Dios nos promete. El apóstol Pablo los dice: mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino que muere antes. Sembrar es sepultar, hermanos. Y lo que se siembra, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso un grano de trigo da otro grano? No, da una planta. Nos dio, mas Dios le da al cuerpo como quiso. Y a cada simiente su propio cuerpo, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, el cuerpo carnal, hermanos, y hay cuerpo espiritual. Se entiende, somos sepultados en cuerpo animal o cuerpo carnal y resucitaremos en un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual
es la casa que tenemos de Dios, que habitaremos cuando nuestra casa terrestre, en la cual hoy habitamos, muera y se deshaga y se vuelva polvo. Eclesiastes 12:7. Habitaremos un cuerpo animal terreno y al ser resucitados habitaremos un cuerpo espiritual que para nosotros, que somos un espíritu, es nuestra nueva casa donde habitaremos eternamente. Nos dice San Pablo, y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. 2 Corintios 5:2. Se entiende que nosotros como espíritus gemimos deseando ser sobrevestidos del nuevo cuerpo espiritual que será nuestra habitación eterna. Sobrevestido significa cubrir el espíritu por segunda vez con un cuerpo espiritual. Primero, el Señor Jehová vistió o cubrió el espíritu con un cuerpo terreno, y al formar el espíritu dentro del hombre o cuerpo, Zacarías 12:1, lo vistió o lo cubrió de piel y carne y de huesos y nervios, como se dice en Job en 10:11. Así lo hizo habitar en una casa de lodo, como se dice en Job 4:18-19, o casa terrestre, como lo dice San Pablo en 2 Corintios 5:1. San Pablo nos habla más claro y nos dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. 2 Corintios 5:6. Estamos en el cuerpo, nos dice Pablo. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes estamos en el cuerpo? Nosotros, los espíritus, el hombre interior, como lo dice San Pablo en 2 Corintios 4:16. Si el hombre fuese solo carne, viviendo por respiración, como lo afirman los testigos de Carlos Taze Russell, ¿cómo diríamos nosotros que estamos en el cuerpo? Como lo dice San Pablo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. ¿Un espíritu puede hablar así? Nosotros, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Peregrinamos por un cuerpo. ¿O puede hablar así de sí mismo? Si Él es el cuerpo, ¿es correcto decir, entre tanto que estamos en el cuerpo? ¿O es un despropósito?
Y en estos despropósitos o necedades cae la doctrina o la secta de los testigos de Carlos Taze Russell. El apóstol Pablo nos dice: mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Se entiende que nosotros como espíritus que somos, más quisiéramos partir y marcharnos del cuerpo y salir de él, irnos del cuerpo y estar presentes al Señor en el cuerpo espiritual. Si fuésemos el cuerpo viviendo por respiración, sería un despropósito el decir: más quisiéramos partir del cuerpo, marchar del cuerpo, salir del cuerpo y estar presentes al Señor. Solo los falsos cristos de Carlos Taze Russell, que han sido descaminados de la fe de Cristo, andan en estas vanidades o despropósitos. San Pablo nos dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. 2 Corintios 5:10. Se entiende que nosotros, como espíritus que somos, hermanos, es menester que todos parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. Lo que hicimos por medio del cuerpo, se entiende perfectamente que el cuerpo es el medio utilizado por el Espíritu para obrar. Medio significa lo que usamos o lo que utilizamos para llevar a cabo una obra. Por ejemplo, por medio de una pluma se escribió esto: la promesa es un medio que el hombre utiliza para comunicarse con los demás, pero la pluma no es el hombre, sino el medio. La promesa no es la promesa, sino el medio que éste utiliza. Así también el cuerpo es el medio utilizado por el Espíritu para obrar. Toda persona sensata e inteligente lo entendería de esta manera. Todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios es el que entenderá estas palabras. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. La siguiente semana seguiremos en la misma y llamaremos a esta parte 1 y a la siguiente de la próxima semana parte 2, para continuar explicándoles con la palabra de Jehová, con la verdad de la Escritura, los falsos testimonios y falsas doctrinas que enseñan los demás,
y que en un modo sutil llevan a los demás a error de perdición. Dios los bendiga, hermanos. Déjenme ver si tengo alguna alabanza grabada, porque tenía solo algunas cuantas, no he grabado otras para agregárselas en esta enseñanza. Dios los bendiga y los proteja. Cuídense mucho. Andando en los caminos de este mundo, estando preso en el pecado y la maldad, por tu gracia y tu gran misericordia, me volviste, Señor, a levantar. Estando muerto en mis delitos y pecados, clamé a tu nombre y obtuve libertad. Mi alma se goza al darle la alabanza al Dios eterno, nuestro Padre celestial. Gracias te damos, Señor omnipotente, por mostrarnos tu bondad, oh gran Señor. Tu santo nombre será justificado por los siglos de los siglos, gran Señor. Alabemos al Todopoderoso por ser un Dios de justicia y de verdad. Alabarlo todo ser viviente, grande y glorioso es el nombre de Jehová. El cielo, la luna y las estrellas, el sol, la tierra, la inmensidad del mar, son grandes obras del Todopoderoso que demuestran su absoluta potestad. En Jesucristo somos redimidos, en ningún otro encontraremos salvación. Heredero del nombre de su Padre, al invocarlo en el bautismo hay salvación. El enemigo nos acecha paso a paso, tratando de hacernos tropezar, pero no estamos solos en la lucha, pues Jesucristo es nuestro guía espiritual. Guarda tu pueblo en la luz de tus palabras, que andemos siempre en tu justicia y tu verdad, y llegaremos al final